Y cuando empezamos el año, Dios nos dio una palabra que decía, tendrás gozo y alegría. Y nosotros entramos al 2021 con la convicción, con la fe, de que independientemente de lo que pueda estar pasando en el mundo, nosotros tendríamos gozo y alegría. ¿Y cuántos han tenido gozo y alegría? Han tenido buenas noticias, momentos de alegría, sueños cumplidos, anhelos. A pesar del tiempo que hemos vivido, hemos tenido momentos donde hemos visto la mano de Dios, ¿no? Dios ha sido muy bueno. Así que tenemos que cerrar el año con gratitud, tenemos que cerrar el año en victoria. Estamos vivos, estamos fuertes, estamos sanos, estamos juntos, estamos completos. Tenemos suficientes razones para agradecer al Señor. Así que vamos a cerrar el año con este culto. Y yo quería reflexionar porque, bueno, obviamente pues hemos tenido la fiesta famosa de la Navidad, ¿no? Aunque sabemos muy bien que Cristo no nació en diciembre, posiblemente nació en septiembre, pero en realidad no importa si nació en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, ¿no? Lo importante es que nació, que vino, que Dios se hizo hombre. Y ese niño creció y después fue a la cruz y es el salvador de nuestras almas y el que nos da vida eterna. O sea, esa es la verdadera noticia, ¿no? Independientemente de fechas, independientemente de días, lo real es que Jesucristo vino y nos vino a transformar la vida. Entonces, estuvimos esta semana en la reunión de los miércoles viendo un poco lo que la Biblia dice sobre el nacimiento de Jesucristo, y ustedes saben muy bien que el nacimiento del Señor no fue casualidad, sino que estuvo profetizado una y otra vez en el Antiguo Testamento. Y el día miércoles estuvimos estudiando Isaías 61, que es uno de los capítulos llamados mesiánicos, en el sentido de que habla mucho sobre el Mesías que iba a venir, ¿no? Isaías es uno de los profetas que más habla sobre la venida del Señor Jesús, del Mesías. Y estuvimos viendo Isaías 61, que es una de las profecías más completas, junto con Isaías 53. Y estuvimos reflexionando el grupo de las células, pero quiero reflexionar con ustedes y profundizar un poco más, porque a veces nosotros mismos, los creyentes, no comprendemos las dimensiones de la obra de Jesucristo. No logramos entender todo lo que la obra de Jesús implica. Y nosotros hablamos de Jesús como Señor, como Salvador, como Redentor, pero nosotros mismos no alcanzamos a entender las dimensiones de esta obra del Señor, y menos, si no la entendemos, menos la viviremos, pues. Si no entendemos lo que Jesús ha hecho, menos vamos a vivir lo que deberíamos vivir. Por eso es importante conocer para poder vivir. Así que vamos a entrar a ver Isaías 61, y le he puesto este título del Mesías y la sanidad emocional, porque lo que ocurre es que el ser humano, tú y yo, somos triunos, por eso somos semejantes a Dios. Cuando la Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza, significa que el hombre es triuno igual a Dios, porque Dios es invisible. Entonces, ¿en qué sentido es la semejanza? La semejanza es en la estructura, la semejanza es en la esencia de Dios, que Dios es tres en uno, y de la misma forma nosotros los seres humanos también somos tres en uno. Es decir, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo, ¿no? El cuerpo es lo que podemos ver físicamente, ¿no? El cuerpazo que se maneja cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Este es el cuerpo, la parte física. ¿No? ¿Por qué lo miran a Percy, por favor? ¿Ah? Entonces, el cuerpazo es la parte física, ¿no es cierto? El espíritu es la parte más profunda, que es la que puede comunicarse con Dios. Pero, como estamos separados de Dios por causa del pecado, esa separación se conoce como muerte espiritual. Pero el espíritu es la parte más profunda. Pero tenemos también el alma. ¿Y qué cosa es el alma? Están los sentimientos, emociones, voluntad, mentalidad. Toda la parte almática es la parte emocional, mental del ser humano. Entonces, la palabra alma en el Nuevo Testamento es psiquis, ¿no? Y ahí viene psicología, psiquiatra,
¿Por qué? Porque la parte almática es la parte emocional, mental. Entonces, ¿qué ocurre? La obra del Señor Jesucristo es integral. Incluso algunos teólogos durante mucho tiempo decían que el alma era lo mismo que el espíritu. Decía, el hombre es parte inmaterial, que es el alma o el espíritu, y parte material, que es el cuerpo, pero no es así. Porque incluso Hebreos, el libro de Hebreos, dice que la palabra es más cortante que espada de dos filos, que parte, ¿qué cosa? El alma del espíritu. No es lo mismo. Entonces, si no entendemos esto, vamos a perder gran parte de los beneficios de la obra del Señor Jesucristo, porque la redención que el Mesías vino a conseguir para nosotros no solamente es espiritual, es física también, por eso va a haber resurrección, porque el cuerpo es importante, pero también incluye la parte almática, la parte de las emociones, la mentalidad, la parte emocional del ser humano. Y es interesante que en esa gran profecía de Isaías 61, como vamos a ver, hablando de la gran obra que iba a hacer el Mesías, está lleno de palabras de orden emocional, como vamos a ver. Y esto es muy importante. Yo reflexionaba esta semana porque todos nosotros alguna vez hemos leído o escuchado este versículo. A ver, usted me dice si lo conoce, ¿ya? Dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Han escuchado alguna vez? ¿Y qué entiende usted cuando lee ese versículo? Porque todos lo hemos leído, ¿no? Entonces, cuando hablamos de prosperidad, pensamos en prosperidad económica casi automáticamente. O hablamos de prosperidad espiritual, pero ¿cuántos han puesto a pensar en lo que dice? Así como prospera tu alma. Prosperidad emocional. Hay una prosperidad, un crecimiento, una riqueza emocional. Juan dice, quiero que prospere tu alma, tu parte almática, tu parte emocional, tu parte mental, también quiero que prospere. Y esa es la voluntad de Dios, que prosperemos en lo emocional y en lo mental, y a veces no lo vemos así. Por eso estamos viendo que el Mesías vino no solo a traer liberación espiritual, sino también sanidad emocional. Y en la profecía más grandiosa, junto con Isaías 53, dice así, Isaías 61 del 1 al 4. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Mira, ahí vienen los términos emocionales. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Cuando el Señor Jesucristo se presentó como Mesías a Israel, cuando iba a empezar su ministerio, fue a una sinagoga. Y ya en la sinagoga había un plan de lectura. No era que uno leía lo que se le ocurría, ya había un plan de lectura para todo el año. Y era la costumbre que al que visitara la sinagoga le dieran el privilegio de leer la escritura que tocaba ese día. Y como Jesús estaba visitando, era visitante en esa sinagoga, le dieron a él para que él lea, y le dieron Isaías 61. Entonces Jesucristo lee este pasaje y añade una frase. ¿Quién recuerda? Lucas 4:18.
que dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, que esa escritura hablaba de Jesús. Pero mire la cantidad de emociones que menciona dentro de la obra redentora del Mesías. Habla de alegría, habla de espíritu angustiado, habla de óleo de gozo, habla de luto, o sea, habla de la parte emocional también. Entonces, vamos a ver algunas implicancias de esta redención que el Mesías vino a ganar para nosotros. Ya, lo primero que resalta es que esta redención es obra de la Trinidad. El texto empieza diciendo: el Espíritu, ahí está el Espíritu, de Jehová el Señor está sobre mí, o sea, sobre el Mesías, sobre Cristo, porque me ungió Jehová el Padre. Entonces menciona al Espíritu, menciona al Hijo y menciona al Padre. Si bien es cierto que el que muere en la cruz es Jesucristo, pero no solo Jesucristo es el Salvador, en realidad la salvación es obra de la Trinidad. Claro, Cristo es el que muere, pero el Padre es el que nos acepta. ¿Y quién es el que nos convence de esto? El Espíritu. Entonces, en realidad la obra es un trabajo en equipo de la Trinidad completa. Ahora, ¿la redención es una liberación espiritual primordialmente? Claro que sí. Dice el texto: a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Cautivos y presos. ¿Quiere usted un diagnóstico de la vida espiritual de la persona que no tiene a Cristo? Sería cautivo y preso. Si usted no conoce a Cristo, si usted no se ha entregado a Cristo, si usted no ha recibido a Cristo, espiritualmente usted está en esta categoría: cautivo y preso. ¿Qué cosa era un cautivo? Había una guerra entre dos pueblos y el vencedor se llevaba cautivo como esclavo a los perdedores. Esos eran los cautivos. Entonces, cautivo es alguien que ha sido vencido y se convierte en esclavo. Jesús dijo así: el que es vencido por el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿cautivo de qué somos antes de conocer al Señor? Del pecado. Cada vez que usted se deja vencer por un mal hábito, se deja vencer por una adicción, se deja vencer por una tentación, se deja vencer por cualquier cosa, cada vez que usted es vencido, se vuelve más cautivo. Ahora, preso, ¿quiénes son los que van presos? ¿Cómo se llama eso en términos técnicos? ¿Qué cosa es el que va preso? Es un delincuente. Es un delincuente. Mire, no quiero ofender, ¿ya? Y hay gente que me está viendo por las redes, yo no sé quién va a ver este video. Pero lo que dice la Biblia, con todo respeto, es que usted y yo, todos nosotros, éramos unos delincuentes. Dice Pablo: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Delito, delincuente, pues. Claro, la soberbia del hombre no quiere reconocer: no, pero ¿cómo voy a ser un delincuente? Soy un hombre trabajador, soy un hombre honesto. Pero si usted no ha entregado su vida a Cristo, según la Biblia, usted es un delincuente. Y un delincuente tiene que estar preso. Así estábamos, cautivos y presos. Entonces, ¿qué viene a hacer el Señor? Dice: viene a proclamar el año de la buena voluntad. Este proclamar es un término legal. La Biblia está lleno de términos legales. Acá tenemos abogados en la iglesia. Y aún en el Nuevo Testamento, cantidad de palabras teológicas salen del derecho romano. Los abogados que están acá saben que el derecho occidental se nutre del derecho romano. Por eso en el mundo de las leyes hay muchas palabras en latín. Ipso facto, ipso iure, modus operandi, habeas corpus, todos esos son términos romanos, porque la Biblia se nutrió del derecho romano. Y en el Antiguo Testamento esta palabra proclamar es un edicto legal.
Cuando el rey firmaba un edicto, salía el heraldo, tocaba su trompeta, se reunía la gente y proclamaba, declaraba el edicto legal que había dado el rey. Entonces, cuando Jesús dice que Él ha venido a proclamar, ha venido a dar un decreto legal, ¿cuál es eso? Que Dios tiene una buena voluntad para estos cautivos y para estos presos. Y que esta, incluso, una traducción dice el día de la gracia. Otra traducción dice el año agradable. Quiere decir, aquí está haciendo mención. En Israel se contaban los años de 7 en 7, de 7 años en 7 años. Entonces contaban 7 grupos de 7 años. ¿Cuánto da? A ver, matemática, ¿cuánto da? Si son 7 grupos de 7 años, ¿cuánto da? 49. En el año 50 era el año de jubileo, el año agradable, el año de la buena voluntad del Señor. ¿Qué se hacía en ese año de jubileo? Los que estaban presos eran liberados, los que tenían deudas salían de Infocor, los que habían perdido sus tierras las recuperaban, era el año de jubileo y se proclamaba legalmente, tenían que cumplir, nadie podía tener un esclavo un día más de ese año 50. Y lo que está haciendo el Señor es venir a proclamar que a estos cautivos y presos Él ha venido a abrirle de la cárcel. Jesucristo ha venido a abrir la cárcel para que seamos libres. ¿Cuántos se alegran por eso? Todos nosotros éramos cautivos y delincuentes, pero Jesucristo vino a traer un edicto de parte de Dios que gracias a la obra de Jesucristo somos libres y no debemos nada a nadie, nada a Dios. Amén. Entonces es una liberación espiritual, pero esta liberación espiritual debe producir también una sanidad emocional, que es a donde quiero enfatizar esta tarde. Miren la frase, dice, ha venido a consolar ¿a quién? A los abatidos. Ha venido a sanar ¿a quién? Los quebrantados de corazón, los enlutados, los afligidos, los que están de luto y a los que tienen espíritu angustiado. Me llamó la atención que esta palabra hebrea que se ha traducido angustiado acá, también se traduce aburridos. ¿Qué le parece? Jesús ha venido también a liberarlos a los que tienen un espíritu aburrido. Eso me llama la atención a mí, porque yo soy divertido, yo soy juguetón, me gusta jugar todo el día, me gusta reírme todo el día, hacer bromas, yo todo el día estoy bromeando, riendo, cantando en mi casa. Quiero vivir así, porque yo un tiempo también estaba abatido, quebrantado, enlutado, afligido. Pero Jesucristo vino a mi vida, me rescató, me salvó, me sanó, me transformó. ¿Cómo voy a estar aburrido? ¿Cómo voy a estar aburrido si tengo a Dios de mi parte? Pero pregunta del millón, pregunta del millón, ¿habrá cristianos aburridos? No miren a nadie, porque los ojitos ya están ahí tirando dedos. Pero ¿será posible cristianos aburridos? En otra iglesia, ¿no? La competencia. Pero ¿es la triste realidad o no? O sea, a pesar de que Jesús ha venido a hacer esta sanidad emocional, todavía no nos hemos apropiado de esta obra de Jesucristo y muchos creyentes no solo son aburridos, sino que siguen abatidos, siguen quebrantados de corazón, siguen enlutados, siguen afligidos, siguen de luto. O sea, algo no está funcionando bien. Porque Cristo vino a sanarnos de todo esto. ¿Y por qué hay creyentes todavía que siguen viviendo enlutados, abatidos, quebrantados y todo lo que está ahí? Un espíritu angustiado, todo es angustia, todo es drama. Óigame, ¿para eso murió Cristo en la cruz? ¿O será que nosotros no estamos haciendo nuestra parte? Me llamó la atención esto, un espíritu aburrido, cristianos aburridos, cara de palo, cara de haber chupado limón, secos, toscos, sin alegría, sin risa, sin fiesta. Oiga, algo no estamos haciendo bien, porque el Señor sí lo hizo bien.
El Señor sí lo ha hecho bien. El problema no está en el Señor, está en nosotros. Ahora, esta redención que trae una sanidad, no solo debe traer sanidad, porque uno puede decir así, pastor, porque yo estaba traumado, porque mi padre me abandonó, me dejó, a mí me maltrataron, me hicieron bullying, sufrí una violación, ya, Dios me sanó. Pero no solamente sanar. Solo no quiere el Señor sanarnos, mire, quiere transformarnos emocionalmente. Mire la frase, dice, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de. ¿Qué significa en lugar de? Tiene que haber un cambio. O sea, es una cosa por otra. O sea, no solamente es sanarte emocionalmente, es transformarte. Dice, óleo que se le dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Tiene que haber un cambio, es en lugar de. Te quito ese luto y te pongo alegría, te quito ese aburrimiento y te pongo gozo. Es un cambio. Escúcheme. Las personas más equilibradas emocionalmente deberían ser los creyentes. Y digo deberían. ¿Por qué digo deberían? ¿Por qué creen que digo deberían? Porque en la práctica no es así, pues. En la práctica no es así. O sea, el creyente debería estar lleno de gloria, de gozo, de alegría, pero no lo estamos viendo en el día a día. En la vida práctica todavía seguimos viendo creyentes renegones, amargados, malgeniados, pleitistas, conflictivos, deprimidos, abatidos, aburridos. O sea, no ha habido ese cambio. ¿Me estoy dejando entender, hermano? Esta es la obra de Jesucristo. Esta es la obra del Mesías. Cambio de, en lugar de. Es un cambio. Pero muchas veces no lo estamos viendo en nuestra vida. Entonces ya no es un problema del Señor, es un problema que nosotros no estamos haciendo nuestra parte. Esta transformación emocional debería traer como consecuencia convertirnos en personas que tengamos vidas fructíferas, abundantes. Dice ahí el siguiente texto, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Qué cosa es un árbol? Acá tenemos árboles, creo. Es una semillita que en algún momento fue pequeñita. Empieza a crecer, empieza a tomar cuerpo y cuando ya llega a su estado de madurez, debe dar fruto. Debe dar fruto. Tiene su proceso, pero debe llegar a un punto donde sea fructífero. Y cuando dice, serán llamados árboles de justicia, quiere decir que el creyente naturalmente debe llegar a un proceso donde llegue un momento donde es una persona que da fruto, que produce, que aumenta, que multiplica, que bendice, que da. Pero para eso tienes que estar sano emocionalmente. La sanidad emocional es fundamental. Esto ya se ha investigado, aún gente no creyente, cómo una persona que no resuelve sus problemas de orden emocional no puede vivir toda la plenitud que debería vivir. No se puede. Usted no puede ser un árbol plantado si todavía sigue teniendo trauma, recuerdos, esquemas de pensamiento, maneras de pensar y 500 cosas que vienen de atrás que todavía no ha vencido. No puede ser fructífero. Para ser un árbol plantado por el Señor, tiene usted que haber resuelto sus temas internos. Y usted puede ser buen creyente. Y usted puede amar a Dios. Pero si tiene temas emocionales, mentales que no ha resuelto, le falta llegar a este nivel. Entonces ahí viene la parte nuestra. Mire cómo cambia el texto. Cuando empieza todo este pasaje, habla en primera persona, ¿no? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién está hablando? El Mesías. Me ha enviado a proclamar, me ha enviado a mí a sanar. Está hablando en primera persona.
Pero ya en el verso 4 cambia a tercera persona. Y dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Reedificarán, levantarán, restaurarán. Está hablando en tercera persona, ya no dice yo, dice ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Esos cautivos, esos presos, esos enlutados, esos abatidos que el Mesías vino a sanar, esos, o sea, tú y yo, ya debemos hacer una parte que nos corresponde a nosotros. Esta reedificación ya no la hace el Mesías. ¿Quién la hace? Tú, yo. Este levantar ya no es el Mesías. Él ya hizo su parte. Él ya te liberó, te abrió la cárcel, te sanó todo. Ahora el que tiene que reedificar, el que tiene que levantar, el que tiene que restaurar, eres tú. Es como la figura que está usando es un pueblo que ha sido arrasado por un enemigo. Derribaron casas en esa época, incendiaban, destruían todo. Entonces es una ciudad asolada. Pero venía el libertador, los libertaba de este enemigo, ahora tenían ellos que empezar a reconstruir. Así eres tú emocionalmente hablando. Mire, ruinas antiguas, asolamientos primeros, escombros de muchas generaciones. ¿De dónde viene todo eso? De atrás. Estos problemas están en tu pasado. Estos problemas vienen de atrás. Tu crianza, tu papá, tu mamá, el bullying que te hicieron, los traumas, el abandono, el rechazo, los golpes, todo eso que pasó. Y es bien interesante porque esta última frase que dice escombros de muchas generaciones, en el hebreo dice escombros de generación en generación. Si usted va a una Biblia en hebreo va a ver que 2 veces se menciona la palabra generación en este versículo. Entonces, más que muchas generaciones es escombros de generación en generación. ¿Qué significa eso? Que incluso muchos de tus problemas emocionales ni siquiera empezaron contigo. Ni siquiera empezaron contigo. ¿Dónde crees que empezaron? ¿Ah? Antepasados. Viene de tus padres, de tus abuelos, de tus tatarabuelos. Es escombros emocionales de generación en generación. Esto ya está demostrado con la ciencia. A través de la genética se comprueba que ya una persona no solo hereda del papá, mamá, abuelos, tíos, de los bisabuelos, cuestiones físicas, color de ojos, color de piel, talla. Estábamos viendo allá al hijito de Cintia, ¿no? ¿Cuál era? ¿A quién estaba allá? Ian, ¿no? El crespito es Ian, ¿no? Estamos viendo, tiene el cabello de la mamá, ha heredado. Y de repente tiene los ojos de la abuela o del bisabuelo. Igual como es en lo físico, dicen los especialistas, ya está comprobado esto, también eso es lo conductual. Por eso en terapia sistémica se habla de patrones conductuales transgeneracionales. Patrones conductuales, no físico, conducta. Transgeneracionales, es decir, que viene del abuelo. Esa tendencia al alcoholismo, esa tendencia a la depresión, esa tendencia al suicidio, esa tendencia al divorcio, esa tendencia a la promiscuidad sexual, ni siquiera empezó con esa persona, empezó con el abuelo, el papá, el bisabuelo. Son patrones de conducta que se han transmitido generación en generación. Esos escombros tú tienes que restaurar ahora. Tienes que quebrar esas maldiciones y empezar a trabajar en ti, a resolver los problemas de orden mental y emocional que tú tienes. ¿Cuáles son tus principales perturbaciones en lo emocional? ¿Te cuesta controlar tu mal carácter? ¿Eres una persona explosiva que primero habla y después se arrepiente y dice, ¿para qué hablé? ¿Reaccionas y después preguntas por qué reaccioné? ¿Te deprimes, te abates, tienes mal carácter? ¿Cuál es tu problema? Todo eso está en tu parte almática. Y esa es tu chamba ahora. Reconstruir, levantar, restaurar, porque el Mesías ya hizo su parte.
Ahora te corresponde a ti hacer tu parte. Pero repito, las personas más equilibradas emocionalmente deberían ser los creyentes, porque tenemos la base de la obra de Jesucristo. Ahora, como dice la hermana Giovanita, en otras iglesias hay hermanos y tienen ciertos problemas de desequilibrio emocional. Pero déjeme decirle que tengo ya más de 30 años caminando con el Señor y veo muchos creyentes que todavía no han equilibrado su mundo interior. Todavía no tienen un equilibrio emocional y son buenos creyentes, aman a Dios, pero emocionalmente, mentalmente todavía no tienen el equilibrio que deberían tener. No tienen lo que llaman la inteligencia emocional que deberían tener, la gestión emocional que deberían tener, el dominio propio que deberían tener, el equilibrio mental y emocional que deberían tener. No lo tienen. Le falta esta parte de acá. Esta chamba es tuya y mía. Trabajar en nosotros mismos, identificar cuál es el área que tengo que corregir. Lo decía el pastor Luis al inicio del culto, es tiempo de hacer una evaluación. ¿Cuál es el área de mi carácter que siempre me hace meter la pata? Bueno, lo voy a trabajar, lo reconozco, me arrepiento y voy a hacer algo por cambiar esto y lo entrego delante del Señor y me apropio de la obra del Mesías y decido cambiar. Y así empezamos a reconstruir estas ruinas antiguas, a levantar estos asolamientos y a restaurar las ciudades arruinadas, los escombros de generación en generación. La obra de Jesucristo no solamente es una liberación espiritual, es una restauración emocional también. Pero eso es una parte que tenemos que hacer nosotros, trabajando en equipo con el Mesías, con el ungido de Jehová. Entonces, mi hermano, la obra del Señor ya está completa. La última parte te corresponde a ti y a mí. ¿Cuántos van a trabajar en su mundo emocional? ¿Cuántos van a esforzarse por corregir lo que tienen que corregir? ¿Lo van a hacer? ¿Cuántos van a reedificar las ruinas antiguas? Mira que esto es una cosa que no tiene que hacer el Mesías, es algo que tú tienes que hacer. ¿Cuántos van a restaurar las ciudades arruinadas y los escombros de generación en generación? ¿Lo van a hacer? Tenemos trabajo, señores. Los creyentes deberían ser las personas más equilibradas en lo emocional y no lo son. No lo somos, porque no estamos haciendo nuestra parte. Tenemos trabajo. Así que ahora que empezamos un año nuevo, vamos a esforzarnos por mejorar también emocionalmente. No busques pretextos, no busques excusas. El Mesías hizo lo que tenía que hacer, ahora trabaja tú tu parte. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar entonces. Damos un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú lo has hecho todo. En ti estamos completos. Tenemos todo para ser personas equilibradas, personas sanas, personas emocionalmente estables, mentalmente sanas, mentalmente optimistas, positivos. Porque tú has venido a quitarnos la angustia, el aburrimiento. Tú has venido a quitarnos el luto, la tristeza, Señor. Tú has venido a romper nuestras cadenas. Tú has venido a decretar el año de la liberación de los cautivos y los presos. Ahora tenemos nosotros que reedificar, Señor. Ayúdanos a reconstruir nuestra alma que fue dañada, que fue arruinada, que fue asolada. Y aún, Padre, los escombros de generación en generación que todavía nos están pasando la factura. Quebramos esa herencia, Padre. Quebrantamos esa maldición que viene de nuestros abuelos, tatarabuelos, padres. Nos desligamos de esa herencia, no la aceptamos. Queremos vivir esa vida abundante que tú ganaste para nosotros. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Gracias porque tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Ahora ayúdanos a hacer nosotros lo que tenemos que hacer. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A las personas que están viendo el video, compartan el video para que sigan en las redes. Ustedes también compartan el video de la transmisión. Nos vemos el próximo domingo. Gracias.
Pueden tomar asientos.